Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Lucas capítulo 2, versículo 22. Alabamos a Dios buscando en las Santas Escrituras. Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas capítulo 2, el recuento de que el joven leyera en el turno de la plataforma. Lucas capítulo 2, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés. ¿Conforme a la ley de quién, hermanos míos? Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo ¿a quién? Porque como está escrito en la ley del Señor, entonces no es simplemente la ley de Moisés que se le inventó, es la ley del Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. ¿De quién es la ley? ¿Es simplemente de Moisés? Es del Señor la ley que le dio a Moisés. Ok, eso me gusta. Un par de tórtolas o un par de palominos. Y aquí versículo 25, en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Y motivado por el Espíritu o movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley del Señor. Inclinamos el rostro y oramos. Dios Todopoderoso, estoy cumpliendo lo que me ha enseñado mi madre, que antes de hablar de él, tengo que hablar con él. Y eterno Dios, en este instante el Espíritu Santo pueda tomar una vez más el control de este servicio que tu iglesia te tributa. Y ahora que la palabra del Eterno está abierta, permite que ella pueda hacer en nosotros aquella operación que da motivación y reavivamiento a los corazones de los santos. Gracias por estar con nosotros y hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hoy es el día del ministerio de varones en nuestra iglesia de Pleasant Grove. No es una dedicación de bebé. Sin embargo, yo quisiera compartirles a ustedes unos ciertos detalles interesantes. María y José llegaron al santuario y venían para presentar en el templo conocido, según está escrito en la ley del Señor. Y dice la Biblia que traían consigo unos palomitas o unos palominos o palomitas. Sin embargo, no era así como empezaba el mandato. El mandato decía que tenían que traer un nuevo o tierno ternero o cordero para presentarlo en la presentación de los bebés. Pero si, y aparte de traer el carnero o el ovejo o oveja, tenía que traer además entonces palomitas o palominos, tenía que traerlo. Eran dos cosas a la vez. Sin embargo, Dios tan lindo y tan consecuente tenía una gran apertura, que si los padres eran tan pobrecitos, no llegaran a tener la oportunidad de ellos traer a un carnero o una oveja, podían solamente o limitarse a traer una palomita o unos palominos. Si se dan cuenta, Dios no está excediendo o no le está diciendo a las personas, no le está dando una excepción diciéndole, si no tienes nada que traer, no traigas nada. No, el Señor lo está acomodando y está diciendo, si no puedes con el carnero o con el animal más grande y más costoso, por lo menos tendrás que traer, pero algo tienes que traer a la presencia de Dios. Todo verdadero adorador que viene a la presencia del Señor trae consigo algo que represente, ya sea diezmo y ofrenda, que represente su gratitud o su amor por Dios. Siempre. ¿Ok? De hecho, me está llamando la atención lo siguiente, de cuándo se perdió entonces esta linda práctica. Porque los pastores estamos especialmente en las iglesias latinas, que hay tantos bebecitos naciendo, tenemos tanta dedicación de bebés, y nos hemos olvidado de decirle a los padres que conforme al rito del Señor y de Moisés,
han de traer consigo una ofrenda que agradezca de que su niño ha sido bendecido. No está pagando por el rito, porque el pastor adventista no cobra ni carga por ninguna ceremonia o bendición, pero está bendiciendo la obra de Dios, a la casa de Dios, al ministerio de la iglesia de Dios. Ellos trajeron solamente palomitos. Por lo tanto, según la ofrenda que tenían y la apariencia de su ropa, lamentablemente el sacerdote de turno no le puso atención, porque sabían que lamentablemente ellos eran pobres. Dios tenga misericordia de esa declaración. No había en su aspecto nada que atrajese la atención, y presentaban tan solo la ofrenda de la clase más pobre, dice el deseo a todas las gentes. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, la hizo, tomó al niño en sus brazos, le sostuvo delante del altar, y después de devolverlo a su madre, dice el recuento bíblico, inscribió su nombre, llamado Jesús, en el rollo de los primogénitos, porque él era primogénito. Este hombre, lamentablemente el sacerdote de turno, lo hizo como si fuera algo común, nada especial. Era un día más, eran muchos niños más que habían que presentar, que venga el próximo y punto. Y cuando le presentaron al niño, le dieron al niño, lo presentó, y sabiendo que era primogénito, lo inscribió en una página especial en el libro, y escribió el nombre Jesús, hijo de María, hijo de José. Pero él todavía no está permitiendo de él comprender más allá de que no era algo común lo que él estaba haciendo. Él estaba presentando el nombre en el libro, y aún así no le puso atención a lo que estaba haciendo. Dios tenga misericordia cuando lamentablemente la rutina llega a un punto cual lamentablemente no hace la diferencia ni siquiera en el mismo que la está haciendo. Ten misericordia, Señor. Primogénito, debió haberse alumbrado los ojos y pensar lo siguiente: que los primogénitos son bendecidos, que abren matriz de Jehová. Los primogénitos son aquellos, no solamente los herederos, ¿están conmigo ustedes? No solamente los herederos de los bienes del Padre, no solamente herederos de la posición de liderazgo espiritual en la casa, de la familia, sino que el primogénito era heredero de la bendición abrahámica o de Abraham, donde se dice que de él o de uno de ellos saldría ciertamente el Mesías príncipe. Por eso era que Jehová no le perdonaba el hecho de que Esaú tuviera en tan poco la primogenitura y la vendiera o la intercambiara por un plato de lentejas, porque dijo: no me importa ser el primero, no me importa ser el líder de la casa, no me importa los bienes de mi padre, no me importa de que tenga la bendición abrahámica, no me importa de que debajo de mí o de mi simiente salga o no salga el Mesías. Por eso Jehová no se lo perdonaba. ¿Te das cuenta? Y aquel sacerdote le preguntó: ¿es el primero de ustedes? Y la señora le dijo a María: claro que es el primero. Entonces él buscó la página especial, puso el nombre. Sin embargo, él no sentía nada cuando pronunció ni cuando escribió el nombre, porque él no estaba conectado con los detalles del cielo para con la tierra. Oh, dice el Espíritu de Profecía en el deseo de todas las gentes, en el libro que se llama La Dedicación. Dice de esta manera: el sacerdote de turno no llegó a ver a través del velo. Su percepción espiritual y sensibilidad espiritual no le permitió traspasar, ver más allá del velo. Se quedó en la superficie y simplemente en el rito o en la ceremonia. Oh, él estaba confundido posiblemente, hermanos, pensando lo siguiente: que porque él era líder en Israel, ya no tenía nada más que lo sorprendiera. Y como él era líder de Israel, no tenía de nadie de quien más comprender o conocer nada nuevo. Y él se ha confundido, porque posición no es necesariamente espiritualidad. ¿Están conmigo ustedes? Repítelo conmigo: posición no es necesariamente espiritualidad. No porque la iglesia adventista nos haya regalado a nosotros, nos haya dado una carta que dice un carnet o un ID, identificación que diga ministro ordenado según la iglesia adventista del séptimo día para ejercer mundialmente. Eso no me asegura a mí de que yo esté perseverando en la espiritualidad. Posición u oficio no es necesariamente u obligatoriamente espiritualidad. Cuidado con ello. Espiritualidad es más que eso.
Es un encuentro con Dios, es una dependencia de Dios, es un amor de Dios, es discernir lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, es conducirnos y conducir la casa, conducir la familia, conducir la iglesia en la santidad y en los preceptos de Jehová. Y eso es la diferencia, no el oficio. No, porque el hombre aquí soy yo. Hermanos míos, cuando tenga que decir que el hombre aquí soy yo, hace tiempo de que ya usted no lo es. Porque si siempre lo hubiera sido, nunca tuviera que haberlo dicho. No por la posición de ser el hombre mayor de la casa o el que tiene a nombre suyo la renta de la casa, quiere decir de que usted tiene santidad. La posición no necesariamente es santidad. Cuidado con ello. Yo quiero que ustedes vengan conmigo y hagamos un recuento de qué fue lo que pudo haber pasado con aquel hombre en esa mañana. Esa mañana el sacerdote estaba en su turno. Claridad, vamos a clarificar este asunto. No todos los levitas eran sacerdotes. Todos sí podían servir en el templo en algunos asuntos menores, acarreando el agua, cuidando de los animales, haciendo cualquier otra cosa, la limpieza, la condición, la posición. Sin embargo, solamente los hijos de Aarón eran los únicos sacerdotes que podían hacer los rituales y ceremonias, la descendencia de él. ¿Ok? No porque sean levitas, era el sacerdote en turno. Podía estar sirviendo según lo que te correspondía, pero el que iba a hacer el ritual tenía que ser del linaje de Aarón. Y aquel muchacho o aquel hombre más bien se levantó en esa mañana, y yo quiero que ustedes hagan conmigo el recuento de la narración. Yo me lo quiero imaginar que aquella vez el hombre se levantó y se dio cuenta, si él hubiera tenido un reloj como el tiempo de hoy, diciéndose, hoy ya es demasiado tarde, pero qué importa, que esperen lo que tienen, lo que están allá, lo que quieren en la ceremonia. En ese día habían bastantes niños. Habían bastantes niñas también para ser presentadas. Habían bastantes padres que habían venido, y por la cantidad de niños, pues entonces se duplicaba la cantidad de adultos, el papá y la mamá posiblemente ahí. Así que él escucha el tumulto, la gente haciéndose su forma o preparándose en la sala de la dedicación, y él se tira de su cama porque habían compartimentos en el templo para ellos poder dormir según su turno, y se levanta ese día, se pone la chancla o las sandalias en aquel día, y con una actitud viene, se cepilla, se prepara, y cuando ve la cantidad de gente que se asoma, oh Dios, cuánto trabajo en el día de hoy. ¿Están ustedes conmigo? ¿Están conmigo? Yo soy el único emocionado. Ok. Y está el hombre mirando lo que está pasando, la cantidad de gente que hay allá, y ella viene con una cierta actitud y empieza a decir lo siguiente, y dice lo siguiente, empieza a tronando, pastor, tronando las manos o tronando los dedos, ok, orden aquí, como si fuera en una plaza, ¿verdad que sí? Así que yo quiero que vamos a hacer lo siguiente, para efecto de tiempo y para efecto de que esto pueda fluir, yo quiero lo siguiente, yo quiero que las madres me hagan una fila por acá. Madres, por favor, estoy hablando, ¿no se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? Y la gente medio asustada, pero la gente no vinieron a eso. No vinieron a un ambiente de tensión y de dificultad. Vinieron a una bendición. Vinieron a encontrarse en un rito, el cual no se da en ningún otro momento. Es simplemente cuando el niño o la niña, 30, 35 días, 40 días después de la purificación, no se da antes, posiblemente tampoco después, una vez en la vida. Sin embargo, eso que ellos planeaban que era lindo, lamentablemente este hombre está llegando con una actitud errónea. Y está con actitudes que no eran de la consagración o del ambiente de lo que esperaba el ritual y el lugar. No se me duerme, hermano mío. Tengo 2 personas durmiéndose. Démele un codazo por aquí, bien contento, bien chulo. Ok. Y mire que yo predico duro, y aún así, pastores, me duermen 2. Yo los veo desde acá. Ajá, le estoy mirando. Oh, sí. Muy bien. Que esto se pone bueno. No se lo puede perder. El hombre viene con la actitud y le está diciendo lo siguiente: ok, madre, ya no me escucharon lo que dije, vamos de la vuelta. Y la gente con la atención, la mamá acá ni siquiera están disfrutando el ambiente, y son tantos los que tienen que pasar. La madre hace la fila, viene con el niño en la mano, y quiero que todos los varones, los padres, se me pongan de ese lado. Los padres no me están escuchando, padres, las damas se tiran más rápido, como que ustedes están tan lento. Y empieza con esa actitud. Ahí viene entonces el hombre: ok, esto es lo que vamos a hacer, el ABC de cómo se hace esto es lo siguiente. La madre viene y me dice el niño, el nombre del niño o la niña. Cuando me diga el nombre, yo tengo la oración. Hay que darse rápido con esto. ¿Se dan cuenta de la actitud?
me dice el nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entonces yo voy a tener una oración y en ese mismo orden se lo doy al padre, que tiene que estar mirando a la dama que le corresponde para que sea en el orden que el padre viene. Y empieza y hace ese ambiente, esa incomodidad. Y entonces viene y le pregunta a la primera madre, bien, vamos a empezar. Y cuando viene y le pregunta, ¿cómo se llama señora, cómo se llama el niño que el tiempo se está yendo? El niño se llama Ezequiel. Señor, recibe a Ezequiel. ¿Es primogénito? No, no lo es. Pues Ezequiel te lo presento, aquí viene el padre. Próximo, ¿cómo se llama? Oh, se llama Ana la niña. Señor, te presento a Ana, el padre que vuelva. Sí, ¿cómo se llama el otro? Se llama Ezequiel. Ezequiel te lo presento, mi señor. Y entonces el padre que ahí lo tenga. Bien, el próximo, ¿cómo se llama? Se llama Jesús. Ok, es primogénito, sí, escríbemelo ahí en el libro. Páselo al papá. El próximo, ¿quién es? Nahum. Ok, deben a Nahum y Nahum, páselo para allá. Y Joel. ¿Y qué pasó? Se pasó Jesús. Se pasó Jesús. Se pasó Jesús. Él no sospechó, dice el Espíritu de profecía, de todas las gente, de tener al niñito en sus brazos, que se trataba de la majestad de Dios. He had God in his hands, y él no lo comprendió. Tenía a Dios en sus manos y él no se dio cuenta, porque en su frialdad espiritual él no podía ver más allá del velo. Él no podía discernir los tiempos. Él no estaba conectado con el Espíritu. Le pasó el mismo Dios en las manos y él lo dejó pasar. Número 2, dice el Santo de las Gentes en el listado de las cosas negativas de que este hombre perdió. Dice, número 2, él no sabía que tenía la majestad del cielo en la mano. Él no sabía que la gloria de Israel estaba en sus manos. Él no pensó, número 3, que el niño aquel de quien Moisés escribió: el Señor vuestro Dios os levantará profeta en vuestros hermanos, como yo en él oiréis y todas las cosas hablaré. Él no sabía que ese niño cuya gloria Moisés había pedido una vez ver, era al quien él tenía en sus propias manos, y era mayor que Moisés, a quien él tenía en sus manos. Número 5, dice el Espíritu de profecía, no pensó que cuando registró el nombre del niño, registró el nombre de aquel que era el fundamento de toda la economía de la religión judaica. Número 6, cuando tuvo el niño en las manos, este hombre había de ser no sabía que era él la respuesta de su vida o de la muerte del mismo sacerdote, y que el sistema de sacrificio ya iba a caducar, y él tenía en las manos quien tendría la última respuesta de la condición de ese sacerdocio. Número 7, no pensó que como la presencia visible de Dios se había apartado ya del santuario. Pastor, un momentito. No que tenían ellos primeramente el santuario del desierto y estaba la presencia de Dios. Sí. Luego ellos hicieron el templo. Salomón hizo el gran templo de Jerusalén, y ahí estaba la presencia de Dios en medio de la Shekinah, en medio de los dos ángeles estaba la presencia de Dios. Sí, pero cuando el templo fue destruido y Zorobabel y Esdras lo restauraron en el tiempo de Medo-Persa, no había arca del pacto con la luz o la presencia de Dios. Así que en el tiempo de Jesucristo, ese templo tenía mayor gloria, porque ese fue donde el deseado de toda la gente entró, Cristo mismo, en el templo que Herodes ahora edifica para Israel. Ahí está una arca del pacto. No hay arca del pacto, porque en el tiempo de Jeremías, cuando los babilonios vinieron a asediar a Israel, él la desapareció y la escondió hasta el día de hoy como misterio. Quiere decir que no había arca del pacto dentro del lugar santísimo. Lo que había era una piedra o una roca en la cual una vez al año el sumo sacerdote hacía que entraba y ponía simplemente el incensario que él utilizaba en el lugar santo. Era lo único que pasaba en el Yom Kippur o en el día de la santificación, en el día de la expiación. ¿Por qué? Porque ya la gloria de Jehová no estaba en el santuario. Sin embargo, este hombre está dedicando a Jesucristo, que ya que la gloria de Jehová no está en el santuario, entró en forma de un bebecito la gloria de Dios, y él no se dio cuenta de que el que tenía en las manos era mucho más grande todavía que lo que era la gloria de Jehová en el Antiguo Testamento, en ese mismo santuario, y él no se dio cuenta. Esto de ser un error pasa a ser un pecado garrafal.
porque de él se esperaba que estuviera en sintonía con el Espíritu. ¿Ves? Número 8 dice el Espíritu de profecía. Oh, no pensó como la presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el niño de Belén estaba velado la gloria ante la cual los ángeles se postran. Número 8, ahora sí, este era el número 7. Este niño inconsciente era la simiente prometida, señalada por el primer altar erigido entre el puerta del Edén y Dios. Número 9, era aquel que se presentara a Moisés diciéndole: yo soy el gran yo soy. Ese era el que tenía en las manos. Oh, número 10, era aquel que en la columna de nube y de fuego había guiado a Israel durante 40 años por todo el desierto. Número 11, dice el deseado de todas las gentes. Él es la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana. Número 12, ¿qué sigue diciendo el deseado de las gentes sobre este niño, bebé? Dice, número 12, el nombre de aquel niñito impotente, inscrito en el registro de los primogénitos, era nada más y nada menos que toda la esperanza de la humanidad completa. Oh, número 14, el niño por quien se pagaría el rescate era aquel que había de pagar la redención de todos los pecados del mundo. Número 15, sigo citando el deseo de todas las gentes porque ella lo dice mejor que yo. Era el verdadero gran sacerdote según la casa de Dios, por encima del sacerdote levítico. Era él según la orden ¿de quién? De Melquisedec. Oh, era el único sacerdote víctima que una vez cumplieron los dos detalles en una misma persona. Era el bebé que él tenía en su mano. 16, el bebé le buscaban los magos del oriente para adorarlo, y este hombre no sabía quién tenía en la mano. El bebé lo buscaba el gran rey Herodes para matarlo, y él no sabía quién tenía en la mano. O el bebé ha sido pronunciado en Belén con cánticos angelicales y presencia de ángeles, y él no sabía quién tenía en sus manos. Oh, quien cumplía todas las profecías antes, durante y después de su existencia, no sabía quién tenía en sus manos. Oh, este bebé rompería el calendario de antes y después de Cristo a toda la historia de la humanidad. Antes y después de Cristo era el bebé que respondía antes y después de Cristo. 18. Él era la razón de la religión. Él era la razón del templo. Él era la razón del rito. Él era la razón del mueble que estaban haciendo, donde se estaba haciendo la dedicación. Él era la razón de por qué el sacerdote mismo estaba funcionando en vez de él mismo. ¿Usted entiende eso? Aún él era la razón de ese mismo sacerdote, como si fuera poco. De hecho, hay un dicho entre los pastores ya adultos diciendo: pórtate bien con los pastores jóvenes. ¿Por qué? Porque eventualmente ellos son quienes van a firmar tu jubilación. Y es verdad. El turno cambia. Y los que son ahora los adultos que nos están enseñando con mayor carrera que nosotros, eventualmente, si Dios permitiera que luego estemos sirviendo en esa misma línea, tendremos que ver con su jubilación. Y este hombre no comprendía que a cualquier bebecito de eso, él tenía que estar conectado con el cielo, esperando que venga la redención de Israel, sabiendo que alguna vez tenía que estar preparado para recibir aún mismo al Hijo de Dios. Y él estaba desconectado completamente con el interés del cielo. Hermanos míos, repitan junto conmigo: las cosas espirituales se disciernen de manera espiritual. Una vez más, las cosas espirituales se disciernen de manera espiritual. Por eso este pobre hombre no pudo discernir el plan de Dios. Pobre hombre, de un simple error a un pecado garrafal. Pero algo interesante estaba pasando en el templo, y pónganle bastante atención, varones que están aquí presentes. Vengan conmigo una vez más a la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 23, 24, 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el hombre? Tengo la tercera de la iglesia conmigo, la tercera parte de la iglesia, hasta que tengamos por lo menos la mitad. ¿Cómo se llamaba el hombre? Y este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oh, hermanos míos,
La predicación de hoy no es acerca de la dedicación de un bebé. La predicación de hoy es acerca de las cualidades del hombre que sí llegó a comprender la gloria de Jehová cuando en su tiempo se cumplieron las profecías. Aquí tenemos a Simeón que dice las características del hombre o del creyente que está conectado con el Espíritu para comprender los tiempos y para hacer la voluntad de Dios. Las características, ahí lo dice. Y este hombre era justo, número 1. Era piadoso, número 2. Él esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y en el 27 dice, y movido por el Espíritu. ¿Y movido por quién? Por el Espíritu de Jehová, vino al templo y él tomó en sus brazos un carnal, un hombre, carne y hueso, toma en sus brazos y bendice ¿a quién? A Dios. El hombre consagrado y espiritual que está invirtiendo tiempo con Dios, llega a un punto de que Dios aún le permite que bendiga a Dios en sus propias manos. ¡Wow! Tremendo. Esa declaración poderosa de lo que Dios puede hacer en un ser humano que se consagre en cuerpo, alma y espíritu a Jehová y a su obra. ¿Te das cuenta? Si tú pones a pensar lo siguiente, la característica de este señor, desglosándola brevemente, dice que este hombre hacía lo recto, que ni siquiera era intachable, que nadie tenía para qué estar acusándolo y tampoco teniendo quejas o dudas acerca de él. Y esto requiere de los diáconos que sean intachables, que sean irreprensibles, que el pastor no tenga que estar llamando la atención al diácono, que sea irreprensible. Quiere decir entonces que era derecho, que era recto el hombre. Oh, este hombre era piadoso. No solamente era justo de dar lo que correspondía, sino que tenía misericordia para aquellos que necesitaban piedad. Y esa es la combinación de Dios mismo. Dios es tanto justicia como también misericordia. Y eso es algo que Dios quiere hacer en cada varón que se dedica a Él, que pueda vivir las virtudes del cielo, santificadas y aún divinas. Tanto justo como también piadoso. Son cualidades que solamente Dios puede darla, porque usted no puede generarla por sí mismo. Oh, hermanos míos, este hombre estaba lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu al punto que posiblemente le arrebató al bebecito a la madre, mirando al sacerdote con la actitud que tenía tan ajena a lo que estaba aconteciendo, y solamente con la mirada y con la actitud le estaba diciendo: pobre de ti, cómo has perdido el plan de Dios. Y dice que tomó el niño entonces y bendijo a Dios, le dio la propia y oficial dedicación al bebé como se merecía, porque el hombre solamente hizo rutina, no hizo nada especial para con el muchacho o el bebecito. Oh, hermanos míos, yo tengo mucha reflexión en cuanto a esto. Pastores que estamos aquí presentes, cuidémonos de caer en la mera rutina religiosa de las cosas que hacemos en la iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros cuando lleguemos a un punto como tal. A un punto que lleguemos a dejar de sorprendernos de las maravillas de Dios. El Espíritu de Profecía nos dice: todos los días deberíamos nosotros maravillarnos y agradecernos de la gloria y de la gracia de Dios para con nosotros. Cuando usted deja pasar eso por alto, se está enfriando su corazón y la rutina está tomando el lugar. Pastores aquí presentes entre nosotros, el día que mi ministerio, oigan esto, qué interesante, el día que mi ministerio sea para hacer más de lo mismo o simplemente mantenimiento, yo me voy a echar a un lado y le voy a permitir que la gran fila que están buscando una oportunidad en el ministerio, alguien tome el lugar, porque de lo contrario yo me muero con simplemente hacer lo que es lo de siempre. De esa rutina yo no quiero participar. Me echo a un lado y permito entonces que otros y muchos que querrán tener una oportunidad lo hagan, porque para mantenimiento no me llamó Dios. Él no invirtió en nosotros y en mi familia simplemente para hacer más de lo que había. Él nos llamó para aportar algo antes que no muriéramos en esta tierra, encontráramos el propósito de por qué servimos a Dios. Y el agradecimiento es tan grande de lo que Dios ha hecho en mi vida y también en mi familia, que yo no puedo darle a Dios lo mínimo, sino que tengo que buscar qué más le puedo dar para la gloria de Dios. Cuidado con la rutina religiosa. El día que yo no llore, Nilda, en una santa cena,
El día, Nilda, que a mí me dé lo mismo lavar los pies a uno de mis hermanos en una santa cena, en rito de humildad. El día que no me duela en que yo esté dando un servicio de consejería a alguien y a mí no me dé pena por lo que la persona está viviendo. El día que a mí no me asuste entrar a las aguas del bautismo. El día que a mí no me pegue algo en el estómago cada vez que tenga que predicar. El día que me sea lo mismo hacer el ministerio, dedicar a un bebecito o ir a bendecir a una pareja. Entonces recuérdame, Nila, que ya es tiempo de salir de esto porque lamentablemente me quedé en la rutina y no estoy conectado con Dios. Recuérdamelo, Wesley, porque perderé la salvación y haré que otros también se la pierdan. Recuérdamelo. Pero solamente para los pastores, tengo también para ti, anciano. ¿Estás listo? O anciana. Anciano o anciana de iglesia. Cuando solo cumplas con el turno de la plataforma y no de ministrar a tus hermanos en amor. Cuando no te importe quién llegue o no llegue a la iglesia, ni siquiera lo extrañas. Cuando ante la necesidad digas, a mí no me pagan para eso, cuídate, porque hace tiempo que has perdido el blanco. Cuídate, anciana o anciano. Cuando no sientes alegría en ponerte la corbata para salir a representar el liderato de esta santa iglesia, de este santo ministerio que le ha dado al evangelio de Jesucristo en la iglesia adventista, cuídate, porque el corazón se te ha ido muy lejos. Rutina religiosa sin sazón espiritual. Y no vamos a dejar los diáconos afuera, también hay para los diáconos. Cuando solamente diáconos puedan contar contigo, cuando estés en el turno, solamente pueden contar contigo, ten cuidado porque has perdido el blanco. ¿Están conmigo ustedes? Oh diácono o diaconisa, cuando solamente actúas en la iglesia o accionas en la iglesia porque te toca el turno y aún el turno estás esperando que en la semana que te va a tocar no lleguen, ten cuidado porque tu corazón entonces se fue demasiado lejos del plan de la percepción espiritual y has caído en una rutina religiosa. Oh, cuando tu servicio no es más que limpiar la iglesia y no trasciende de bendecir o cuidar de los hermanos, hasta que lo que haces lo haces regañadientes, y cuando no oras por la primera cualidad que el diácono y diaconisa tiene que tener, ¿cuál es? Que seas lleno del poder del Espíritu Santo. Ten cuidado porque entonces has perdido el blanco. Oh, cuando tú seas el último en venir, el primero en salir, en vez de cuidar de la grey. O cuando no te importe la condición de irreverencia que pueda haber en la iglesia, hacer un elemento o hacer un acto para que se mantenga el mejor de los ambientes para la predicación de la palabra. Ten cuidado, diácono, diaconisa, porque lamentablemente has perdido el blanco y simplemente estamos en una rutina religiosa. ¿Dónde está la pasión por Cristo? ¿Dónde está la emoción de las Santas Escrituras? ¿Dónde está el poder que nos conduce según el Espíritu Santo? ¿Dónde está si lamentablemente es más de lo mismo y la misma rutina fría del diario por el diario? Esto aplica a cualquier departamental, a cualquier miembro de iglesia. Oh, la característica de este hombre no era de rutina. Es cierto que el turno no le correspondía porque él no era sacerdote, pero él era vidente y profeta de Jehová. Y este creyente dice que él era un hombre justo. Respondan conmigo, ¿cómo era ese hombre? Justo. Segunda característica. Tercera característica del hombre. Esperaba la consolación de Israel. Quiere decir que el hombre en Jehová y con espiritualidad que está activa y feliz, este hombre está esperando la segunda venida de Jesucristo. Y todo lo que él hace, hermano mío en Pleasant Grove y visita, y todo lo que él hace está condicionado, ¿sabe a qué? A que si eso le agrada o no le agrada a Dios, me posiciona o no me posiciona para encontrarme con él en las nubes de los cielos. ¿Por qué? Porque el hombre que es varón de Dios, espiritual, activo, escuchando la voluntad de Dios, está en el Espíritu esperando siempre que la segunda venida de Jesucristo. El que no está en sintonía con el Espíritu no espera la segunda venida de Cristo. Así que, hermano mío, empiece a hacer un examen propio y ponle un chequeo o una palomita o un guión diciendo: soy justo ante los ojos de Dios. Estoy haciendo piedad ante los ojos de Dios. Estoy esperando la segunda venida. Check. Guión.
porque el que está esperando la segunda venida se prepara para ese evento espiritual. Dice muchísimas parábolas. Y tardándose el amo, empezaron los malos siervos a pelear uno con los otros. Si hay problema en la iglesia, problema y dificultad y chismes y persecución, es porque hemos perdido de que el amo ya venía pronto, porque consideramos de que él se tardaba. Eso es una ley que no falla. Cuando los hermanos perdemos el blanco de la segunda venida o la pasión de la segunda venida, empezamos a lastimarnos como si tuviéramos todo el tiempo, la eternidad para vivir aquí en esta tierra. El que sabes que es corto el tiempo, empieza a hacer arreglos y nunca pierde el tiempo de tener dificultades con nadie. Está siempre activo esperando la segunda venida de Cristo. Amén. Oh, mis hermanos, hay algo interesante que dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Aquel hombre, dice la Biblia, que fue movido por el Espíritu y vino ¿a dónde? ¿Dónde vino el hombre? El hombre que dice ser espiritual y no le importa el santuario ni el templo, no es espiritual. Por mucha vuelta que le demos. El verdadero hombre guiado por el verdadero Espíritu de Dios va a la iglesia verdadera del Señor e invierte su tiempo, su espacio, todos sus talentos, su dinero y su finanza en la obra de Dios, porque él está conectado con el verdadero Espíritu. Hay una conexión en el Espíritu Santo y en el templo de Jehová. El Espíritu mueve y lo lleva al santuario. En el santuario pasan cosas extraordinarias, solo que lamentablemente sus ojos no han sido abiertos para mirar que cada vez que nos juntamos acá, algo poderoso y grande pasa. Simplemente que la rutina espiritual o religiosa no lo permite ver. Cuidado con ello. Oh, el hombre espiritual es llevado por el Espíritu. El hombre dice, el Espíritu Santo le dice, es tiempo de levantarse, es tiempo de levantarse, es tiempo de proseguir, él prosigue. El Espíritu le dice, para, él para acá. Lean el conflicto de los siglos. ¿Cómo era dirigido John Wesley y Charles Wesley? Aquellos predicadores poderosos del Evangelio de Jesucristo. Y esto dice que cuando ellos iban a una ciudad, le decía al igual que el apóstol Pablo, entra a esta ciudad porque te conviene, sal de la ciudad porque es el tiempo. Y cuando aquel hombre vino a abanicarle con un garrote para matarlo, dirigido por el mismo diablo, le dice el Espíritu Santo a Wesley, no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda. Y aquel hombre frente a él le estaba abanicando, y cuando le daba, le pasaba. Y el Espíritu Santo le decía, no te muevas ni un centígrado para ningún lado, para que no te pegue. Y así mismo era como un imán que no podía tener atracción, y cuando le tiraba el garrotazo se le doblaba hacia la derecha, y el hombre aquel incómodo y sudando, queriendo romperlo, y no podía hacerlo porque el Espíritu Santo le dijo, no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda. Ese hombre era lleno del Espíritu Santo. Le decía, dile que sí, no diga, no salude a esta, no te conviene hablar con esta, no te conviene tener tiempo con esta. Okay. El que tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Sabe lo que estamos hablando? Ok, a este lugar sí va, a aquel lugar no va, abre aquí. No andes en ese sitio en el internet, el Espíritu Santo te habla. A esto sí son convenientes, a ese libro sí es provechoso, y esta literatura no. Y el Espíritu Santo está dirigiendo al que está buscando a Dios en el Espíritu. El Espíritu quiere dirigirlo en todo más mínimo detalle, porque la Biblia me lo dice, que este hombre era lleno del Espíritu y era movido para llevarlo donde él quisiera, incluso especialmente al templo. Oh, hermano mío que está aquí presente, yo quiero de esas características. Yo quiero la característica de lo que Simeón vivía en su experiencia. Oh, sí. Al entrar Simeón en el templo, cito el deseo de todas las gente. Vio a una familia que presentaba a su primogénito al sacerdote. Él se dio cuenta que también, al igual que el sacerdote, que esto indicaba pobreza. Pero Simeón comprendió las advertencias del Espíritu y tuvo profundas impresiones que el niño presentado al Señor era la consolación de Israel. Y aquel parecía que estaba en éxtasis, arrobado, porque como no lo comprendía el sacerdote, se quedaba preguntándose qué es lo que le pasa a este hombre. Y él estaba alumbrado en su cara y con una alegría que nunca, porque a él se le estaba cumpliendo todas las promesas que Dios le había dado. Oh, el espíritu de la profecía estaba sobre este hombre. Y mientras José y María permanecían allí, admirados de su palabra, él dijo, me imagino con la actitud
de que él dijo al sacerdote: ¿no te has dado cuenta que tenías a Dios en tus propias manos? Así es que yo hago una tabla de comparación mientras tu corazón se prepara para este llamado y para el himno que hemos de cantar. Digo de esa manera: el sacerdote había tenido pesadillas esa noche anterior, pero Simeón tenía sueños de promesas en la misma noche. El sacerdote se levantó, como decimos algunos, por la izquierda. Simeón se levantó ¿por dónde? Por la derecha. El sacerdote malhumorado por la rutina, Simeón alegre por la noticia. El sacerdote ojos velados ante la visita, Simeón ojos abiertos ante las profecías. El sacerdote llevado por el deber y el oficio, Simeón llevado por el espíritu y por su buen juicio. El sacerdote menospreció el bebé Jesús, Simeón bendijo al bebé Jesús. El sacerdote asustado por su vida ahora teme, mientras que Simeón en paz espera su dulce muerte, porque él dijo: Señor, ahora tú puedes pedir a tu siervo, porque ha visto la gloria de Israel. Aquel asustado porque la muerte le puede alcanzar con la frialdad espiritual y rutina, mientras que ese contento esperando la muerte porque ya se han cumplido las profecías. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos míos, al final del día, cual no fue un igual día, el sacerdote va a la cama con la pena de su espiritualidad o su espiritual ceguera. En cambio, el otro con cumplidas profecías de honrar a su alteza. ¿Escucharon ustedes eso? Dice: el sacerdote va a la cama con la pena de su espiritual ceguera, mientras que en cambio el otro, Simeón, con cumplidas profecías al honrar a su alteza. Hermanos míos, hay una decisión que hacer, como toda predicación del evangelio. ¿Seguiremos en la misma frialdad, antipatía acerca de los asuntos espirituales? ¿O permitiremos de que el Espíritu Santo haga la diferencia en nosotros? Nos haga hombres, y ahora mujeres y niños, derechos, justos, piadosos, que esperan la segunda venida, y eso lo emociona y lo apasiona, y que el mayor deseo y anhelo de esta iglesia sea ser movida completamente por el poder del Espíritu Santo. Esa es la clase de hombres que estamos nosotros promocionando de que hayan en las iglesias adventistas del séptimo día. Hombres llenos del Espíritu, justos y piadosos, que esperan la segunda venida, como aquel tiempo se esperaba la consolación de Israel. Ustedes tienen en sus manos, caballeros, la mayoría de ustedes me imagino, una hojita que dice primera resolución. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te ha dicho en esta mañana? ¿Qué es lo que la palabra abierta y expresada te ha dicho esta mañana? Mi resolución primera sería la siguiente: decirle al Señor: Señor, dame de tu Santo Espíritu. Dame la característica que tuvo ese varón de allá. Ponlo en tus propias palabras, tu propio interés. Y a medida que Eddie Marcos canta este himno tema que nos hace a nosotros recordarnos el pacto que Dios está buscando, hombres que hagan la diferencia, podéis venir aquí al frente, unirte al coro, traer contigo tu resolución y empezar a coleccionarla para durante estas 4 presentaciones Dios te ayude a completar una actitud diferente y fresca acerca del poder de la gracia de Dios. Di Marcos ha de cantar: hombres de valor, necesita a Dios. Eterno y poderoso Señor, en cuya presencia estamos, venimos dispuestos a hacer pacto nuevo contigo. Porque tú preguntabas quién irá, quién va a tomar ese reto, y el hecho de que venimos aquí es con la seguridad que este paso al frente, el cielo mismo nos está mirando y está escudriñando nuestros corazones, el interés o la intención de nuestras almas, que está latiendo a favor de ser hombres espirituales, hombres llenos del Espíritu, hombres que hagan la diferencia, hombres que ni se compran ni se vendan, hombres que le llamen al pecado por su nombre, hombres que estén dispuestos de la justicia, que estén dispuestos de hacer la voluntad de Dios, como la brújula es tan fiel al polo norte. Hombres que prefieran mejor morir antes de
de dejar en mala a su fe y a su Dios, aunque se desplomen los cielos. Oh Padre eterno, no permita que el entrar y salir en el templo sea un asunto solamente de cumplimiento. De que aquí no haya ningún varón que solamente entre al santuario para cumplir con su mujer y tranquilizarla porque su corazón está lejos de este lugar. Que no esté en ningún interés, que no haya ningún corazón de ningún hombre aquí presente, que simplemente se cita al santuario para quedar bien con sus niños pequeños, porque le da vergüenza que los niños le pregunten por qué no vienes a la iglesia. Sino porque ese varón reconozca la necesidad de su Salvador. Y que cuando él llegue al templo o a la iglesia es porque él reconozca que él ha sido llevado y movido por el mismo poder del Espíritu Santo. Padre, nuestra resolución en esta mañana, tómala en tus manos poderosas y danos una oportunidad de romper con esta rutina y refrescarnos, oh Dios, en la experiencia de caminar contigo. Nuestros talentos, nuestros dones, nuestra finanza, todo lo que poseemos se han puesto a tus pies, oh bendito Salvador Jesús. Y que tú nos dé el gozo y la alegría de la salvación. Que salgan por los poros ese gran interés de alabarte y glorificarte al punto de que contagiemos a nuestras esposas, que contagiemos a nuestros niños, el servicio que hacemos en la iglesia, la comunidad, donde estudiemos, donde trabajemos, que sepan que cuando estos hombres caminan son hijos del Dios Altísimo. Señor, apenas empezamos en el primer tema, permite que podamos seguir creciendo de gloria en gloria. En tu presencia, oh Dios, bendecimos esta congregación en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu. Amén. Amén, oh Dios. Amén. He podido